de la leche materna, vamos a enterarnos de que es muy cambiante y cuál pudiera ser la función importante, obviamente, en la rutina de alimentación y del destino de vida de un bebé. En el Perú, las cifras nos ponen a una circunstancia envidiable para el resto del mundo. Cuando usted se pregunta en el Perú cuál es la cifra de bebés menores de 6 meses que reciben lactancia materna exclusiva, una primera respuesta fuera 6 de cada 10. Por tanto, primer panorama importante en el Perú, 6 de cada 10 niños menores de 6 meses reciben leche materna en forma exclusiva. Y esto les resultará increíble, es un motivo de orgullo nacional porque en América Latina están las cifras en realidad bastante bajas. Cuando discutimos de alimentación con leche materna, deberíamos tener absolutamente claro que en la composición de leche materna hay alimentos que son nutrientes y alimentos funcionales. Esto es importante identificar. Un alimento nutriente es aquel alimento que el bebé puede digerir. Un alimento nutriente es aquel que el bebé puede digerir. Un alimento funcional no sufre ninguna digestión. Un alimento funcional es, obviamente, algún alimento que ingresa al intestino del niño, que no puede ser digerido y que juega un papel totalmente diferente a lo que es nutrir. Veremos diferencias. Cuando vemos esta gota de leche materna, y nos planteamos cuál es la composición de esta leche, de esta gota de leche, lo que nos debe quedar claro es que casi todo, el 80 y tantos por ciento de la composición de esta gota de leche es agua. Y lo siguiente es que el componente sólido de esta gota de leche está dado por un conjunto de sustancias que vamos a llamarlas macronutrientes, micronutrientes y los HMO. Afirmar entonces en composición cuál de ellos es el elemento que aporta en gramos por litro una mayor cantidad. Evidentemente esta lámina es una pregunta fija de examen. 70 gramos por litro de lactosa es lo que trae la leche humana, 40 gramos por litro es lo que trae de lípidos, 5 a 15 gramos por litro es de lo que trae de estos oligosacáridos también llamados HMO, y 8 gramos por litro de proteína. En resumidas cuentas, de estos 4 macronutrientes, son macro por las cantidades que tienen, veremos que algunos de ellos el bebé sí tiene capacidad de digestión. Puede digerir la lactosa, puede digerir los lípidos, puede digerir las proteínas. Sin embargo, los HMO, también identificados como oligosacáridos, son carbohidratos presentes en la leche humana que el bebé en su intestino no tiene enzimas para poder digerirlos. Por tanto, entender que los macronutrientes, algunos de estos son efectivamente nutrientes y que otros son productos o alimentos funcionales, los HMO, vamos entendiendo entonces cuál es la diferencia. Los HMO son carbohidratos que ingresan por la boca del niño y que van siguiendo un trayecto y al ocurrir que no tienen digestión en ninguna parte del tubo digestivo, llegan finalmente al colon donde pueden alimentar exclusivamente a una bacteria que es las bifidobacterias. Por tanto, si usted plantea como pregunta cuál es el elemento funcional de estos macronutrientes, son los HMO. ¿Y cuál es la función que cumplen? La función que cumplen, una de tantas funciones, es recorrer enteramente el tubo digestivo del infante, no sufrir digestión, llegar al colon, ahí ayudan a proliferar a un solo tipo de bacterias, que son las bifidobacterias. Después nos enteraremos cuál es el papel de estas bifidobacterias. Tenemos entonces que de los componentes de la leche humana habrán singularmente nutrientes, ¿sí? Alimentos que son nutrientes, ya los vimos hace un momento. Habrán alimentos que son funcionales, también llamados bioactivos, es decir, estos bioactivos tendríamos
Ya tenemos identificado por la concentración que la cantidad más importante son los HMO, pero vamos enterándonos que la leche materna también tiene inmunoglobulinas, también tiene leucocitos, una cantidad inmensa de péptidos, tiene productos antimicrobianos, tiene RNA, es decir, la leche humana trae en su composición obviamente productos que van a nutrir esencia de lo que es leche materna, pero tiene una cantidad inmensa de otros productos a los que llamaremos funcionales o bioactivos, cuyo papel, cuyo papel escapa a nutrir. Y hemos visto entonces que los HMO tienen un primer papel. Esto ayuda a proliferar las bifidobacterias del intestino del niño. ¿Para qué ayuda a proliferar? Lo veremos luego. Es entendible que si la leche materna tiene inmunoglobulinas, la evidencia te va sugiriendo que estas inmunoglobulinas son un elemento de protección para reducir infecciones. Los mismos serán los leucocitos. Habrán péptidos, habrán productos antimicrobianos, en fin, habrá una cantidad inmensa. La leche materna tiene en su composición más de 250 diferentes sustancias que cada una de ellas tiene una función absolutamente individual. Pero cuando usted ve este gráfico también debe darse cuenta que dentro de la cantidad o la composición de la leche humana tenemos bacterias. Estas bacterias que están presentes en la leche humana son las llamadas microbiota de la leche humana. La microbiota de la leche humana está conformada por diferentes bacterias, algunas de ellas bifidobacterias, otras lactobacilos, otras estreptococos y veremos después algunas más. En conclusión, leche materna tiene nutrientes, componentes bioactivos y presencia de diferentes bacterias cuyo conjunto consigue para el bebé beneficios de la leche humana. ¿Qué beneficio puede aportar? Si hablamos de nutrición, evidentemente estos son los elementos que constituyen la nutrición. Si hablamos de desarrollo inmune, veremos prontamente que la presencia de los HMO, las inmunoglobulinas, los péptidos tienen un favor hacia el desarrollo inmunológico. Protección de patógenos. Entenderemos que los HMO y la presencia de las bacterias que van a colonizar el intestino, estas diferentes bacterias, impiden entonces que bacterias patógenas puedan colonizar el intestino. Tenemos en claro entonces un panorama bastante grande de para qué son los diferentes componentes de la leche humana. Esos componentes diferentes de la leche humana, nuevamente, deberíamos recordarlos como algunos son nutrientes, otros no nutrientes. Los no nutrientes tendrán un papel completamente diferente al crecimiento y desarrollo. Los no nutrientes tendrán un papel completamente diferente al crecimiento y desarrollo. Por tanto, si los nutrientes, carbohidrato, lactosa, grasa, proteína, ayudan fundamentalmente en ser digeridos en el intestino y la absorción ayuda a la oportunidad del desarrollo, de la ganancia de peso y el desarrollo neurológico del bebé, deberíamos entender que los no nutrientes, estos que figuran acá, tienen un papel diferente. Colonización intestinal, recordar ustedes, las bacterias que estamos conversando acá colonizan el intestino. Les hice mención que estos HMO ayudan a proliferar selectivamente a las bifidobacterias y tendríamos entonces que los componentes funcionales o también llamados bioactivos ayudan en condiciones a funciones diferentes a lo que es crecer y desarrollarse. Colonización del intestino, desarrollo inmune, prevención de enfermedades. Está claro el panorama. Unos componentes, otros componentes diferentes de leche humana. Cuando planteamos entonces temas puntuales, la leche temprana de la mujer que comenzó a dar de lactar, esta leche humana se llama calostro. Cuando este calostro lo voy siguiendo en el tiempo y alcanzo finalmente una leche plenamente madura, entonces tendremos absoluta claridad de que entre el calostro y la leche madura existe tiempo diferenciado. Y el tiempo diferenciado nos planteará el siguiente detalle, que vea usted cuando se plantean los macronutrientes, nos quedó claro en la lámina anterior cuáles eran los macronutrientes presentes en leche humana.
Estos son los mismos que figuran acá, pero en la leche temprana, en el calostro, ve usted la notoria diferencia que va a enfrentar. Segunda pregunta de examen. Durante la maduración de la leche, ¿es posible que la lactosa alcance concentraciones diferentes a la leche de calostro de la leche madura? Perfecto, la respuesta es absoluta. Segundo, ¿es posible que un bebé que recibe leche materna temprana tenga en la leche materna una cantidad de proteína mayor a la cantidad de proteína que recibe un niño cuando ya consume leche madura? Perfecto. Tercera pregunta. ¿Será posible que la historia de un bebé que consume leche materna y que tenga algún componente funcional que sea un carbohidrato al cual hemos llamado oligosacárido o HMO alcance en concentraciones mayores la leche de calostro versus la leche terminal? Las respuestas están claramente identificadas en el gráfico. Y cuando usted cree que este es un asunto solamente de macronutrientes, vamos observando y comparando calostro versus leche madura y vamos observando que el hierro, que el calcio, que el fósforo, que el selenio, que el sodio, potasio, claro, tienen concentraciones notoriamente mayores en el calostro por encima de las concentraciones que se alcanzan en la leche madura. Perfecto. Primer panorama. Segundo panorama importantísimo que cuando usted analiza todos los micronutrientes y el sentido común le dijera a usted, es lógico pensar que la naturaleza me está dando toda la cantidad de nutrientes que un bebé necesita tempranamente y que evidentemente un bebé recién nacido, porque está en una condición de crecimiento mucho más rápido, tendrá por eso mayor hierro, mayor calcio, mayor fósforo en la composición de su leche materna, pero nos quedará claro además de que existe en la leche humana una notoria deficiencia que deberíamos recordar. Todos los bebés que nacen necesitan recibir vitamina K. La razón, la vitamina K presente en la leche materna, ve usted las cantidades recomendadas y las cantidades que trae de vitamina K están por debajo de lo recomendado. Listo, entonces todos los bebés del mundo reciben un inyectable de vitamina K, reciben 1 miligramo de vitamina K. ¿Deben recibir alguna otra cosa más? Sí, vitamina D. Niños sanos, confrontados a la oportunidad que reciban leche materna, ¿requieren suplementos especiales de algo? Sí, vitamina K, ya nos quedó claro. Y hoy sabemos identificar que la vitamina D también requiere ser suplementada. Por tanto, leche materna tendrá componentes nutricionales. Estos dos, minerales y vitamínicos, son componentes nutricionales, pero vamos otra vez cayendo en lo que se llama lo funcional. Y lo funcional, cuando usted ve hormonas, factores de crecimiento, comunidades microbianas, usted plantea como duda, ¿es posible que la leche materna tenga hormonas? ¿Es posible que la leche humana tenga factores de crecimiento que el niño necesite? Entonces nos queda claro que existirá una cantidad inmensa de sustancias presentes en la leche humana, les decía, 250 sustancias diferentes que puedan llamarse, por ejemplo, adiponectina, que puedan llamarse, por ejemplo, factor de crecimiento insulínico. Los nombres me interesan, pero estas hormonas son capaces de actuar en la oportunidad de crecimiento del niño. Tenemos entonces que los componentes nutricionales obviamente son los ladrillos que ayudan a que la criatura pueda desarrollarse, los minerales y las vitaminas también, pero tendremos entonces un conjunto de sustancias que obviamente deban ser consideradas no como nutrientes, sino como funcionales. Ya vimos que las comunidades microbianas son esto. Ya vimos la posibilidad de que los microRNA sean parte de la estructura funcional de la leche humana. Hemos identificado en esta lámina entonces que además existen hormonas y factores de crecimiento. La microbiota de la leche humana es otra de las condiciones importantes que usted debe recordar. La leche humana, entonces, según los estudios diferentes publicados, puede traer una composición muy variada según los estudios. Pero lo que nos debe ir quedando claro es que existen factores o bacterias comunes presentes en la leche humana. Estas bacterias comunes presentes en la leche humana obviamente tendrán un papel temprano.
Y el papel temprano que será evidentemente colonizar el intestino. Esta primera colonización intestinal es 1, 2 o 3 días y luego, recordar, la leche humana en su composición lo que trae es HMO. Y el HMO que comienza a alcanzar concentraciones muy altas en la vida temprana del niño, alcanzan finalmente el intestino y lo que hacen estos HMO es no ayudar en la proliferación de estas bacterias. Lo que hacen es que estas bacterias tempranas presentes en la leche humana y que pueden alcanzar concentraciones elevadas en los 3 primeros días, son reemplazadas progresivamente por otro conjunto de bacterias que son fundamentalmente las bifidobacterias. Tenemos entonces que a la hora de discutir microbiota intestinal, debe usted recordar que son dos componentes importantes. Uno, la microbiota propia de la leche humana, es decir, es la microbiota de la piel materna, y por cierto, también puede encontrar usted bifidobacterias en la leche materna, pero no son las concentraciones más altas. Las concentraciones más altas son de otro tipo de bacterias, son las bacterias que viven en la piel de la mujer. Algunas de estas otras viven en la vagina de la mujer, otras en el intestino. Me queda claro que los primeros 3 días habrán un conjunto de bacterias que después van a ser reemplazadas por estos bifidobacterias gracias a los diferentes HMO. Les hacía mención entonces los macronutrientes presentes en la leche humana madura. Si la pregunta de examen es cuál es la concentración de la leche en leche humana de proteína, ahí la tiene. 9, la lámina anterior, 10 gramos por litro, una variación bastante discreta. Y cuando usted compara la cantidad de proteína, de grasa o de lactosa, me queda claro que comparando leche humana con leche de vaca hay una notoria diferencia. La leche de vaca tiene una cantidad proteica 3 veces mayor. La cantidad de grasa de la leche humana y la cantidad de grasa de la leche de vaca son exactamente iguales. La diferencia es que la leche humana trae grasas poliinsaturadas. La leche de vaca lo que trae son grasas saturadas en la prioridad. Fíjese usted la cantidad de lactosa. Sorpresa, la leche humana tiene más lactosa que la leche de vaca. Y oye, si un niño que consume leche de vaca ya hace intolerancia a lactosa con cantidad, ¿por qué no lo hace con la leche materna? Es que esta es una lactosa diferente que juega con otras enzimas presentes en la leche humana. Esta diferencia es para que recuerden ustedes. Un cuarto aspecto importante, esta es la tercera pregunta del examen, que es ¿en qué se diferencia la leche humana de la leche de vaca? Alternativa A, la leche humana tiene una cantidad de proteína mayor que la leche de vaca. ¿Verdadero o falso? Evidente. La cantidad de grasa que trae la leche humana es igual a la leche de vaca. ¿Verdadero o falso? Verdadero. La leche humana trae predominantemente ácidos grasos o triglicéridos, estos de cadena larga, esto es cierto, pero estos son insaturados, estos mayormente son saturados. La cantidad de lactosa presente en la leche humana es mayor que la cantidad de lactosa de la leche de vaca. La respuesta es sí. La leche de vaca trae oligosacáridos, cantidades pequeñísimas, casi solamente trazas. La leche humana trae oligosacáridos y esto es importantísimo porque si usted fabrica fórmulas infantiles a partir de leche de vaca y recuerda que los oligosacáridos son tan importantes para construir una microbiota intestinal en donde predominen las bifidobacterias, le queda claro a usted que si prepara fórmulas infantiles a partir de leche de vaca, no tiene oligosacáridos, y esto fuera la primera razón por la cual la microbiota intestinal del niño que recibe leche humana es notoriamente diferente a la microbiota intestinal del niño que recibe leche de vaca. La razón, no tiene la leche de vaca oligosacáridos. Por tanto, creerá usted que la microbiota intestinal de un bebé que consume una fórmula infantil tendrá bifidobacterias. La respuesta evidente es no. Cuarto aprovechamiento que sacamos de esta lámina. ¿Recuerda usted cómo hace para convertir 1 gramo de proteína en calorías? ¿Recuerda usted cómo hace para convertir 1 gramo de grasa en calorías? ¿Recuerda cómo hace usted para convertir 1 gramo de lactosa en calorías? ¿Sí? ¿Recuerda los factores? Perfecto. La quinta pregunta que puede salir de esta lámina es en concentraciones absolutas. ¿Quién tiene la mayor concentración en gramos por litro en leche madura? ¿Recuerdan quién? Segunda pregunta es, ahora,
en cantidad de aporte de calorías, en cantidad de aporte de calorías. ¿Cuál de las fracciones aporta menor cantidad de calorías o mayor cantidad de calorías? ¿Les quedó claro? Recuerden, esto es pregunta, la quinta pregunta de examen. Vamos a ver entonces qué pasa con la leche materna en relación a las proteínas y vamos viendo qué es lo que ocurre con diferentes edades gestacionales. Vean este gráfico. Niños de 23 semanas, niños de 29, niños de 33, niños a término. Por tanto, si este niño nació de 23 semanas, lo que usted esperaría fuera que la cantidad de proteína presente en promedio en la leche humana del bebé que nació con 23 semanas tenga una cantidad notoriamente elevada de proteína. Si usted compara lo mismo, una semana posparto, con grupos de mujeres que están dando de lactar a niños que nacieron de 29 semanas o que nacieron de 33 semanas, es evidente entonces existe una notoria diferencia. A medida que el bebé es más pequeño, a medida que el niño nació más prematuro, por alguna cosa mágica, la leche materna tendrá concentraciones de proteína notoriamente mayores. Evidentemente, si usted se plantea como pregunta, un bebé prematuro, pequeñito, de 23, 24, 25 semanas, para crecer y desarrollar, necesita concentraciones elevadas de proteína, la respuesta concluyente es sí. Pero no solamente la proteína es la que se cambia. Vea usted, vamos a ver este cuadro comparativo y vamos a ver proteína, lactosa, grasa, energía. Genial. Entonces, este gráfico que parece complicado, vamos tomando una sola línea y diremos valores representativos de leche madura en niños a término. Pregunta, ¿cuál es el promedio de proteína que trae la leche materna en un niño que tiene condición de ser término y cuya leche materna ya está madura? 0,9 ¿qué? Gramos por decilitro. 0,9 gramos por decilitro. Pero ¿cómo? ¿No me dijeron que era una cantidad de 9 o 10? Claro, esto está en gramos por decilitro, esto está en gramos por litro. Si fuera que dijera acá gramos por decilitro, la cifra fuera acá 0,9 y esa es la sexta pregunta del examen. Porque les voy a poner un gráfico, el mismo gráfico, y les voy a decir complete el siguiente gráfico y acá les voy a poner acá 0,9 gramos por decilitro y el que no estuvo alerta se va a confundir. Luego vendremos entonces en esta lámina y les decía, vamos a ver lo que ocurre con la leche madura. Proteína 0,9, grasa 3,5. Recuerden lo que teníamos acá, era una cantidad un poquito diferente, pero vamos, son estudios diferentes. Las cosas no se hacen necesariamente iguales de todos los estudios. Y tendremos una cantidad de lactosa y la pregunta siguiente es, oiga, ¿qué cantidad de calorías aporta la leche humana? Dato, kilocalorías por decilitro. Vea usted la leche humana, esto es lo que aporta. En promedio, 0,67 ¿qué? Kilocalorías por mililitro. Esto es por 100. Por tanto, si yo les pregunto, oiga, ¿y la leche humana qué cantidad de calorías aporta? 0,67 calorías por mililitro. Por mililitro. Por tanto, si este es el estándar de lo que usted observa como leche madura, una pregunta siguiente será, oiga, y ocurre que en los pretérminos, ya me quedó claro, es que tienen una mayor cantidad de proteína. Los pretérminos tienen cantidades de calorías totales diferentes. Respuesta concluyente, sí. Por tanto, la leche materna de un bebé prematuro tendrá una mayor cantidad de proteína, pero a la hora de comparar la cantidad de calorías, es notorio que mientras más temprano nació el bebé, su leche materna tendrá una densidad calórica, esto es densidad calórica, esto es densidad calórica. Les voy a poner la pregunta, densidad calórica, y cuando usted vaya analizando entonces los componentes fraccionados, ahora sí, nos concentramos en proteína. ¿Cuál es la cantidad de proteína que trae
una leche a término, listo, casi 9 gramos por litro o 0,9 gramos por 100 mililitros. ¿Y cuánto trae una leche materna de un bebé nacido de 29 semanas? 2,2, fíjese usted, casi 2 veces la concentración de proteína. Y cuando usted compara la cantidad de grasa, cuando usted compara la cantidad de grasa y pregunta, ¿la cantidad de grasa de un bebé que nació prematuro es algo mayor a la cantidad de grasa de un bebé que nació a término? Evidentemente la respuesta es sí. Tercero, cuando un niño compara la cantidad de lactosa, pregunto, ¿la cantidad de lactosa que tiene un bebé pretérmino, la leche materna, tiene una cantidad mayor de lactosa de un niño que recibe una leche materna a término? Sí. Por tanto, estas cantidades mayores, comparé con acá, estas cantidades mayores, comparé por acá, estas cantidades mayores, compare por acá, hacen que por mililitro la densidad calórica de la leche materna de un bebé que recibe una fórmula sea mayor. La lámina simplemente es para recordar las cantidades de calorías para que sepan de dónde salen las calorías, las kilocalorías por mililitro de leche materna. Pregunta, ¿entre diferentes personas hay diferencias en la composición de leche materna? Respuesta, sí. Lo que estamos aprendiendo es la leche materna promedio. Cantidad de proteína promedio, cantidad de grasa promedio, cantidad de lactosa promedio, cantidad de energía promedio. Pero habrá madres que aportan a sus niños una cantidad diferenciada del promedio y habrá madres, seguramente en 2,5%. Cuando usted compara la cantidad de proteína, se ha dado cuenta que pudiera ser 5 gramos por litro más. Y la cantidad de grasa, mire usted, saltar de 36 a 89 gramos por litro. La lactosa, mire usted el promedio, 72 a 76, y por tanto habrá mujeres que den a sus bebés, ¿cierto?, de lactar en forma promedio y que traigan 0,67 kilocalorías por mililitro o 668 kilocalorías por litro. Pero 2,5% de mujeres, miren, casi le aportan el doble de kilocalorías. Pero habrá mujeres también, 2,5%, cuyo aporte de calorías sea notoriamente bajo. Por tanto, si yo pongo a lactar al hijo de esta mujer que recibe esta cantidad promedio de aporte de proteína, grasa y lactosa, ¿cierto?, y que este niño lacta de la mamá probablemente 15 minutos de cada teta, y de repente le consigo una madre sustituta, la pregunta es, ¿qué va a pasar con este niño? O si le consigo una madre sustituta que acaba siendo esta, ¿qué va a pasar con este niño? O si esta madre es donante de un banco de leche y aporta esta cantidad de proteína comparada con esta otra, o esta mujer es donante de leche de un banco de leche y vean ustedes las distancias que pueden existir. Genial. Ahora vamos entendiendo entonces que los bancos de leche no solamente acumulan leche donada por mujeres para otros niños, sino es que necesitamos mantener patrones de crecimiento, escalas de crecimiento que nos permitan claridad de que el bebé tiene que seguir creciendo, y probablemente si al bebé que estaba consumiendo esta cantidad de leche lo pasamos esta otra cantidad, las cantidades para que cubra sus necesidades, el niño tomará un volumen mayor. Si por otro lado, este grupo de niños cuya madre producía este promedio, los pasamos a una madre nodriza o los pasamos a un banco de leche que tiene donantes de una mujer, de una supermujer que puede producir estas cantidades de proteína, entenderemos que este bebé puesto en esta circunstancia lactará obviamente una cantidad notoriamente menor para cubrir sus necesidades. Palabra mágica que esta lámina debe recordarles: autorregulación. Palabra mágica que ustedes deben recordar de esta lámina: autorregulación. Es decir, cada bebé tiene genes en su estructura corporal que le van diciendo: necesitas consumir tanta cantidad de leche de tu mamá. La cantidad de leche que vas a consumir de tu mamá tiene tanta cantidad de proteína que requieras para tu crecimiento, tanta cantidad de calorías que te permita subir de peso, tanta cantidad de grasa que traiga suficiente para el desarrollo de tu sistema nervioso. Es decir, el ser humano está autorregulado.
Y la autorregulación, que es una marca genética, le permite a cada niño consumir lo que le necesita. Por tanto, si el hijo de esta mujer es pasado a esta otra mujer, sus genes no cambian. Y este niño consumirá notoriamente el menos volumen hasta cubrir sus necesidades porque las concentraciones acá son notoriamente más grandes. En diferentes momentos de la vida de una persona existen diferencias en la composición de la leche materna. Vea usted este gráfico para recordar. Si yo tengo un bebé de un mes o un bebé de 12 meses y me pregunto, este bebé, recuerden que es un bebé a término, no es un pretérmino, ¿qué cantidad de calorías produce su leche materna? Siempre las mismas, siempre las mismas. Y si la pregunta es, oiga, y ahora vamos a hablar de proteína. Genial. Vamos notando entonces que la cantidad de proteína que aporta la leche materna a un bebé de un mes es notoriamente mayor a la cantidad de proteína que aporta una leche materna a un bebé de 12 meses. Conclusión, la densidad calórica de la leche de un niño a término no cambia. La cantidad de proteína se va reduciendo notoriamente, pero hay elementos que de ese cuento ustedes no varían. Varía la cantidad de calorías. Recuerde, esto no es un prematuro, esto es un pretérmino. Cantidad de calorías. La cantidad de vitamina A modifica, la cantidad de vitamina D modifica, la cantidad de vitamina B6 modifica, la cantidad de calcio sí modifica, la cantidad de hierro sí modifica, la cantidad de zinc sí modifica notoriamente. Por tanto, es evidente que habrán algunos nutrientes, macronutrientes, que reducen su cantidad. Habrán micronutrientes, calcio, hierro, zinc, que en la secuencia temporal durante el crecimiento de este niño mientras va ganando edad, es evidente que la cantidad de calcio por litro de leche materna reduce, la cantidad de hierro reduce, la cantidad de zinc se reduce casi a la cuarta parte, se reduce a casi la mitad, se reduce casi un 40%. Conclusión, hay elementos que nunca van a cambiar, hay elementos que nunca van a cambiar, pero otros evidentemente sí van a reducir sus cantidades. Vea usted entonces esta cantidad de leche que una mamá va a producir. Cuando entonces da a luz, vamos viendo entonces qué ocurre con la cantidad de proteína de lo que produce. Vea usted, bebé recién nacido, bebé a término, digamos que produce 2 gramos de proteína por cada 100 mililitros. A medida que transcurren los días, a medida que transcurren los días, nos vamos acercando al promedio mágico que es 1 gramo por 100 mililitros. Pero todos los niños, recuerda, estos son chicos a término, producen desde tempranas etapas cantidades notoriamente grandes, casi el doble de proteína. Y si usted recuerda lo que conversamos hace un momento referente a la composición de la leche del prematuro, esto es la leche madura ya de un niño que tiene, mire usted, a término, y compare con la cantidad de proteína que tiene la leche de un niño pretérmino. Es decir, la naturaleza es tan sabia que a este niño le da lo que necesita. Pero este niño que estaba en el útero de la madre y que estaba en un momento de muy rápido crecimiento, su sistema nervioso estaba en rápida reproducción, y la naturaleza dice, tu hijo se adelantó, tiene 23, 24, 25 semanas, modificaré la cantidad de proteína que produce en leche materna y tendrá cantidades de proteína que pudieran llegar a ser, ¿cuánto? Casi 2.5 veces. Esto, magia de la naturaleza. Por tanto, me queda claro entonces que la composición en diferentes momentos va a cambiar. La cantidad de proteína, hacíamos mención, tan pronto nació, 2 semanas después, estamos alcanzando concentraciones que es las concentraciones de las cuales hemos hablado de la leche humana. Tanto, si esto es lo que ofrece la leche humana, esta cantidad de proteína que ofrece la leche humana ayuda a que podamos cubrir el requerimiento de proteína que tiene un bebé, otra vez la magia de la naturaleza. La madre es capaz de producir una cantidad de proteína más grande en las primeras semanas de nacido del niño y la cantidad de proteína se va reduciendo. Pero cuando usted se pregunta, oiga, ¿y el requerimiento de proteína de un bebé
¿Es paralelo a la cantidad que ofrece proteína la leche materna? Respuesta contundente, sí. Por tanto, tendremos entonces que un bebé que consume leche materna es un bebé que cubre su necesidad a pleno. Y esto, cuando usted se pregunta, oiga, ¿cuál es el requerimiento de proteína de un bebé de un mes? 1,41 gramos por kilo por día. Esto es el requerimiento total, que es la suma del mantenimiento más el crecimiento. ¿De dónde saco 1,41 gramos por kilo por día en un bebé que al mes está pesando en promedio? O sea, digamos 4,5 kilos, 5 kilos. Evidentemente, la cantidad de proteína que requiere este bebé es notoriamente mayor a la de este otro, pero obviamente la respuesta también es la naturaleza le está dando una cantidad de proteína mayor. Patrón de crecimiento. El bebé que consume leche materna es el bebé que está dentro de este gráfico de crecimiento. Recuerden, OMS estableció gráficos de crecimiento, niños que consumían exclusivamente leche materna en sus primeros 6 meses y seguían consumiendo leche materna hasta los 2 años, pero a partir del sexto mes comenzaban a recibir alimentación complementaria. Genial. Y la OMS nos dijo, oiga, estas son las trayectorias de crecimiento de estos niños que consumen leche materna exclusiva en los primeros 6 meses y siguen lactando hasta los 2 años. Entonces, cada niño se encarrilará en alguna de estas trayectorias. Esta es una trayectoria feliz, es la trayectoria cero. Y usted dice, este niño que está en justo el promedio, está creciendo bien, genial, leche materna. Pero puede ocurrirle a usted esta otra condición. Que este niño esté creciendo, ¿cierto? En una línea de -2. Usted dice, pero me dijeron que lo normal era entre 0 y +2 y 0 y -2. Por tanto, ¿este niño es un chico anormal? No, recuerde, estos son los gráficos de OMS. Estos gráficos se hicieron con niños sanos, no enfermos que consumían leche materna y por tanto, si yo crezco por acá o crezco por allá, soy un niño sano. Si crezco por acá o crezco por allá, soy un niño sano. Para niños grandes o niños pequeños que consumen leche materna, el objetivo es uno solo. El gráfico de crecimiento me va a ir diciendo que este niño que va creciendo por acá, cuando tenga 6 meses debería estar acá y no por acá. Es decir, la trayectoria le va definiendo a usted cómo debe crecer este niño y cómo debe crecer este otro. Si el delta del peso, si el delta de talla de estos niños que consumen leche materna, que sean promedio, o muy grandes o muy pequeños, le va definiendo la trayectoria como normal, siéntase tranquilo, que si su pequeño paciente o su niño o sus propios hijos, que nació pequeño, 2,4 kilos, 2,5 kilos, nace muy pequeño y crece muy pequeño, pero entre mes y mes su cambio de trayectoria es bueno, sepa usted que es un niño absolutamente sano. Tenemos entonces que existían elementos que son nutrientes. Esos nutrientes ayudan al crecimiento y desarrollo. Los gráficos que hemos visto requieren de los grandes macronutrientes, requieren de los micronutrientes, pero mágicamente hace un rato hablamos de los funcionales. Y los funcionales fuimos entendiendo dos cosas. Hay algunos HMO que se llaman oligosacáridos que pueden alimentar, que pueden alimentar a la microbiota del infante. Existe, obviamente, en la leche materna una cantidad de bacterias que son la microbiota de la leche materna. Habíamos mencionado hace un rato que existen otros componentes funcionales, las inmunoglobulinas, las lactoferrinas. En letra grande para que recuerden, nutrientes, crecimiento, alimentos funcionales, protección. Nutrientes, crecimiento, alimentos funcionales, protección. Ahora vamos viendo entonces el gráfico anterior. El gráfico anterior nos dijo casi todo leche materna es casi 87, 88, 90% agua y queda algún sobrenadante del sólido. Los sólidos, los macronutrientes, lactosa, lípidos, HMO, proteínas. Lo que nos interesa ahora es recordar estos HMO. ¿Qué diablos son los HMO? Estos alcanzan concentraciones altas. Fíjense, tienen concentraciones más altas que el promedio de la proteína. Recuerde eso porque es la séptima pregunta del examen. ¿Cuánto es lo que trae de lactosa, de lípido, HMO y proteínas? Cifras para recordar. Estos HMO que habíamos identificado que alimentaban selectivamente a estas bifidobacterias que habitan el intestino, hoy
Las averiguaciones de ciencia reciente dicen que son casi 200. Es decir, son una cantidad inmensa y variable cada uno de estos HMO y cada uno tiene su propia función. Increíble. Por eso es imposible que la fórmula infantil se pueda acercar a la leche materna. Solamente concentrados en estos 250 elementos diferentes que se llaman HMOs diferentes y que ahora, obviamente, nos vamos planteando como dudas cuáles son las funciones de estos hoy reconocidos 250 diferentes HMO. Recuerde, habrá algunos que tengan concentraciones mayores. Pregunta típica de examen. ¿Cuáles son o cuál es el HMO que alcanza una mayor concentración? El 2FL. Listo. ¿Y para qué sirve este 2FL? Recuerda que le hacía mención que existían HMOs que alimentaban selectivamente a las bifidobacterias. Genial. Uno, el más importante, el que tiene la máxima concentración, 2FL, sirve para alimentar característicamente a estas bacterias que son bifidobacterias. Y si usted se plantea como pregunta, mira, la microbiota de la leche humana, recuerde usted que hace un rato hablamos de estafilococos, estreptococos, y que la leche humana tenía muy poca cantidad de bifidobacterias y lactobacilos. Genial. Entonces, esto es la leche humana. Esta leche humana llega al infante, llega al niño pequeñito y debería ser que efectivamente ayude a proliferar pues, estafilococos, estreptococos en el intestino del niño. ¿Qué es lo que hace que la microbiota intestinal del niño tenga fundamentalmente bifidobacterias y lactobacilos? ¿Por qué ocurre estas cosas así? Por estos diferentes HMO. Recuerde, mapee bien estos HMO porque esto es el futuro de la leche materna. Es decir, estamos aprendiendo lo que no hemos aprendido de los HMO en los últimos 100 años. Se está aprendiendo a una velocidad increíblemente grande y lo primero que aprendimos es que de todos los HMO, el que tiene la concentración más importante, el 2FL, sirve para alimentar selectivamente estas bifidobacterias. Le queda claro que si no tengo HMO, es decir, condición que se da en quienes, en niños que reciben fórmulas infantiles o niños cuyas madres genéticamente no pueden producir el 2FL. Por tanto, si es lo que tenemos, entonces ocurrirá que, o en ausencia de leche materna, o niños que consumen leche materna pero genéticamente no son capaces de producir 2FL, ocurrirá en ellos que tengan concentraciones discretas de bifidobacterias, muy por el contrario, y tengan concentraciones elevadas de bacteroides y Clostridium difficile, que son bacterias que finalmente generan la condición de disbiosis. Chicos alimentados al seno de la madre generan una microbiota sana. Esta microbiota sana se llamará normobiosis. Chicos en condiciones de alimentación fallida, sin presencia de HMO o eventualmente niños que no consumen leche materna, tendrán una microbiota intestinal fallida o menor producción de bifidobacterias, arriesga a desarrollar disbiosis, arriesga a desarrollar infecciones intestinales, arriesgan a que en el futuro puedan establecerse en estas poblaciones obesidad y alergia. Oiga, ¿me quiere convencer usted que esta ruta de proliferación de bacterias y bifidobacterias puede marcar tan intensamente la microbiota intestinal de un niño y que pueda desarrollar un riesgo futuro para desarrollar sobrepeso y obesidad o alergias? Respuesta increíble, sí. Es decir, lo que ocurre en el intestino de un niño en la etapa temprana de la vida con proliferación de estas bifidobacterias marca intensamente la ruta de vida del niño y hace que proliferen ciertas bacterias que de algunos miles de mecanismos producen una reducción del riesgo de infecciones intestinales y respiratorias y reducen riesgos de obesidad y de alergia, no solamente alimentaria, sino alergias también respiratorias. Vamos terminando con estas láminas. Esto ya es la parte teórica de lo que hemos discutido. ¿Qué cantidad de la leche materna? ¿Cuánto es la densidad de leche materna? ¿Cuál es la cantidad de cada uno de sus componentes? ¿Cuál es la densidad calórica de la leche materna? Dos, en la composición de la leche materna, en rojo lo importantísimo. La leche materna tiene una composición que es muy dinámica, hemos visto. ¿Puede variar la composición de la leche materna? Absolutamente puede variar. Dos, ¿qué pasa con la leche materna y el contenido de grasa? Tres, ¿el calostro tiene una cantidad de proteína mayor que la leche materna a término? Dos,
El calostro tiene una cantidad mayor de inmunoglobulina A y lactoferrina que el niño que recibe leche materna a término. Listo, de esto nos habla esta lámina. Oiga, y la lactosa, genial. Acá tiene toda la historia de la lactosa presente en la leche humana. Y la lactosa presente en la leche humana, ya vimos las cantidades, ya vimos las concentraciones. Es decir, la leche materna tiene singularmente una necesidad de entendimiento de los componentes elementales. Pero recuerden, el panorama fuerte de leche materna no es que la lactosa, que la proteína, que la grasa, que el HMO, es decir, es la integridad de todo. La interrelación de todos los componentes es seguramente la magia que tiene la leche materna, que es imposible poderla replicar. Esta hoja nos habla de lactosa, esta otra nos habla del HMO y las funciones de los HMO. Estos HMO que son proteínas o son carbohidratos. ¿Qué cantidades pueden alcanzarse? Esta cantidad de HMO, ¿dónde funciona? ¿Qué hacen estos HMO? Estos HMO son iguales a la lactosa. La lactosa tiene enzimas para poder ser digeridos. Estos HMO son digeridos en el intestino del bebé. Estos HMO, ¿para qué sirven? Vimos ese gráfico en donde nos presentaba claramente que reducen riesgo no solamente de diarrea, sino de episodios de problemas respiratorios. Vimos también que estos HMO tienen un papel importante como fuente de energía para la rutina de vida del niño. No, porque no hay enzimas para digerirlo, pero les hacía mención hace un rato, estos HMO se alimentan las bifidobacterias. Uno, estos HMO, ¿cierto? En forma indirecta son digeridos por las bifidobacterias y producen unos elementos que son productos de digestión de los HMO que alimentan perfectamente bien a los enterocitos. Por tanto, me queda claro entonces que los HMO no tenemos mecanismos de digerirlo, que la única bacteria que es capaz de digerir son las bifidobacterias, que como producto de digestión de estas bifidobacterias producimos una serie de sustancias que serán algunos ácidos grasos de cadena corta que servirán para generar oportunidad de alimentación del enterocito. ¿La leche materna existe una sola proteína? No, señor. La leche materna es una composición de muchas proteínas. Un porcentaje de importante serán suero de leche, y otro porcentaje será caseína. Y cuando usted se pregunta, ¿y cuál es la diferencia entre el suero y la caseína? Está escrita claramente acá. En el niño, en la etapa temprana de la vida, cuando el niño lacta calostro, es decir, los 4 o 5 primeros días, ¿cuál es la relación suero-caseína? Es decir, casi todo es suero, la relación es 9 a 10. Y vean ustedes que esta relación, a medida que el niño va creciendo, cambia gradualmente de 9 a 10, es decir, 90% de la proteína es suero, 10% es caseína, y finalmente cuando ya el niño alcanza el consumo de leche en etapa madura, la relación es 60-40. Pregunta de examen, octava. La caseína presente en leche materna, ¿cómo que está identificada? Alfa, beta, gamma, kappa caseína. ¿Cuál es la más abundante en la leche materna? La caseína alfa es abundante en leche bovina. Rara vez está presente en la leche materna. Ya tienen 11 preguntas del examen. Si el examen fuera solamente leche materna, ya tienen las 11 fijas. Suero caseína, ¿hay más algo para aprender? Claro que sí. Y tenemos otras proteínas presentes en la leche materna. Cuando hablamos de suero de leche materna, las proteínas del suero, la más importante de todas, alfa-lactoalbúmina. La segunda importante, lactoferrina. La tercera importante, inmunoglobulina A secretora. Esta alfa-lactoalbúmina constituye el 40%. Entonces, si les pregunto, de las fracciones de proteína de suero de la leche materna, ¿cuál es la que tiene la concentración más alta? ¿Es la alfa-caseína, la beta-caseína o la beta-lactoalbúmina? Listo. La pregunta está clarísima. El recordatorio es bastante fácil. Esta lactoalbúmina, mire usted, ayuda en la síntesis de lactosa en la glándula mamaria. Ayuda porque tiene una cantidad inmensa de aminoácidos esenciales y ayuda esta lactoalbúmina en la absorción de minerales. Juega un papel entonces en el sistema inmune y tiene propiedades antibacterianas. La lactoferrina, la lisozima, también tienen propiedades antibacterianas
Respuesta contundente, sí. Vean, la cantidad de contenido de proteína en leche materna en la sede es de 14 y 6 gramos por litro, pero a medida que va transcurriendo las semanas se reduce y por tanto esta imagen que estamos presentando gráficamente, en escrito por acá, es lo que hemos discutido gráficamente. Finalmente, el nitrógeno no proteico. ¿La leche materna tiene nitrógeno no proteico? Sí. ¿Y qué tanta cantidad es? Mire usted, 20 al 25%, una cantidad inmensa. Esto es mucho mayor a la cantidad de nitrógeno no proteico que trae la leche de vaca, que solo es 5%. Las grasas ayudan a qué? Desarrollo del sistema nervioso central, unas palabras de ácido linoleico y ácido alfa-linolénico. Esta clase se la voy a enviar a la delegada para que la pueda revisar. Recuerden, estas son las preguntas de examen. La parte inicial, la graficada, es la que necesito que recuerden porque eso graficado es la esencia de lo que tienen que entender ustedes de leche materna. La cantidad de grasa, cuánto trae, el calostro, cuánto trae de grasa humana, va modificándose o no en el curso del tiempo. Lo importante de que la leche materna tenga ácido linoleico y alfa-linolénico para poder desarrollar una cantidad importante de DHA. ¿Quién digiere cada una de las grasas? Perfecto. Entonces, esta lámina nos recuerda entonces quién digiere cada uno de los componentes de grasa presentes en la leche materna. Finalmente, vamos retomando la historia desde el comienzo. Habrán componentes nutricionales, hemos hecho un rápido recorrido por estos componentes nutricionales, todos están presentes en la leche humana, pero ciertamente habrá momentos de la vida en que tenga una composición diferenciada a la composición presente en la leche materna madura. Recordar, la leche del calostro, no del prematuro, la leche del calostro temprano tiene concentraciones notoriamente diferentes a la leche madura. Recordar, la vitamina K, cuando uno nace, mire usted, no alcanza la cifra crítica que uno necesita en su requerimiento de vitamina K, por eso recibimos una ampolla de vitamina K, pero tampoco tiene una cantidad confiable de vitamina D. Segundo. Tercero, necesitamos recordar que los componentes de la leche serán componentes nutricionales, otros serán funcionales. Funcionales, hormonas. Funcionales, factores de protección. Funcionales, factores de crecimiento. Funcionales, todo el conjunto de bacterias que consolidan lo que se llama la microbiota de leche materna. Cuando usted compare entonces, estas son las láminas de resumen, la composición de la leche materna en condición de calostro, ve usted, 12ª pregunta de examen. Oiga, ¿y cuándo se habla de que la leche es calostro? Hasta que el quinto día, sexto día, séptimo día 20, no lo sé. Listo. Cuando comienza a estructurarse la leche madura temprana y la leche madura. Calostro 1 al quinto día, entre el sexto y el día 3 es leche temprana y la leche madura, aquella que se forma más de los 14 días. Vean ustedes las composiciones que de esto hemos hablado. 1, 2, la cantidad de proteína, ¿dónde está? Se va reduciendo. La cantidad de HMO se va reduciendo. La cantidad de lactosa, miren ustedes cómo se incrementa progresivamente y finalmente la cantidad de calorías presentes en el calostro comparado con la cantidad de leche humana madura. Finalmente, compare la leche madura con la leche de vaca y vamos recordando entonces la cantidad de calorías, la mención que se hizo de la cantidad de lactosa, la mención que se hizo de la cantidad de proteína, fíjense 3 veces más, y la cantidad de grasa que son más o menos iguales en leche de vaca con leche humana. La composición de micronutrientes. Esto simplemente es referencial. A nadie en su sano juicio se le va a ocurrir preguntarle a usted cuánto es la cantidad de sodio que tiene el calostro de un bebé entre el 1 y el quinto día. Eso es absurdo porque ni yo lo recuerdo. Simplemente referencial para que usted recuerde la lámina que les presenté, en donde evidentemente la leche temprana versus la leche madura alcanza cantidades y concentraciones mayores. ¿Qué factores de crecimiento están recientemente identificados? Esta lámina la tomé de una revisión bastante reciente, simplemente para que recuerden los nombres de estas diferentes sustancias. Cada una de estas tiene un papel diferenciado, simplemente es un tema para que usted recuerde
que no solamente tiene nutrientes de leche humana, sino también tiene factores de crecimiento. Chicos, son exactamente las 9 de la noche. Damos por terminada la clase. Si alguien tuviera una pregunta, la hace ahora en este momento. Si no tienen el ánimo, la delegada tiene mi teléfono, la hacen a través de la delegada la pregunta, compartir este fin de semana con la delegada esta clase para que la puedan tener y podamos seguramente prepararnos en forma adecuada para la vida. Es decir, aprender de leche materna no es aprender para el examen, eso no es obvio. Aprender de leche materna es la mejor oportunidad que usted pueda tener para su propia familia, sus propios hijos y seguramente, y cómo no, sus pequeños pacientes para el futuro. Un abrazo para cada quien. Nos encontramos entonces ya en las clases prácticas en el Hospital del Niño y la delegada me hará recordar el día de mañana que le envíe esta clase para que la puedan tener ustedes. Un abrazo y a cuidarse. Buenas noches. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Chao, chicos. Gracias, doctor. Felicidades. Perdón, mi grupo de práctica de la mañana.